Mirá qué fácil. Ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, che. Adelante, Silvia. Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la Z. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antias, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Zapote, Pión, Zenón, Fedón, Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Diccionario de filósofos. Hoy toca la letra R. Hay grandes pensadores con la letra R. Uno de ellos, para empezar en algo más tradicional y adentrarnos después en la contemporaneidad, dos palabritas de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Rousseau, uno de los pensadores, en los que se inspira la Revolución Francesa, siglo XVIII, de esos pensadores que la crítica pone como en ese punto en el que, el iluminismo moderno europeo comienza a transformarse, a autocuestionarse y a abrirse a lo que va a ser la proximidad del romanticismo como un movimiento que lo cuestiona. Rousseau es parte del iluminismo, pero no es un iluminista normal, porque saben que sus libros, el Emilio, el Contrato Social, la mayoría de sus textos, suponen evidentemente un fuerte apego a la racionalidad moderna, pero al mismo tiempo comienza a entrever también sus complicaciones. Pensemos a Rousseau como un autor, estoy pensando en un texto como Julia, la nueva Loísa, por ejemplo, que son cartas que un campesino le escribe a su novia una vez que tiene que ir a la ciudad para conseguir trabajo, y en ese reconocimiento de la novedad que trae la modernización en Europa. Pensemos por eso en Rousseau, decía, como un testigo de su época, o sea, alguien que más que filosofía, que es sin duda un filósofo, es más también como un sociólogo, casi desde una sociología literaria, si quieren, alguien que da testimonio de lo que está pasando. Entonces, sus textos nos dan la posibilidad también de una descripción muy acabada de lo que es ese tiempo, ese siglo XVIII, que comienza a despedirse de los restos de un mundo medieval que todavía intenta sobrevivir. El Contrato Social es, si quieren, el libro, no sé si puede ser, pero el más reconocido, el que ha pasado más a la posteridad. También depende del palo del que uno venga, ¿no? El Emilio es muy importante para los que estudian educación o son del mundo educativo, pero bueno, el Contrato Social coloca a Rousseau en el debate de la política, que es un debate clave, sobre todo porque se entronca en esa corriente llamada contractualismo. Hoy vamos a hablar en otra sección de ello, pero con una diferencia importante de lo que son las otras dos posturas así reconocidas: la jovesiana, que postula que el hombre es malo por naturaleza y necesita de la ley para ordenarse; la lockeana suena Locke, es de Locke, que postula que el hombre es bueno por naturaleza y entonces la ley viene de alguna manera a potenciar esa bondad para que el crecimiento sea más intensivo. Pero Rousseau rompe un poco el esquema y lo que postula es que el hombre por naturaleza es feliz, y en una famosa frase que todos reconocerán, dice Rousseau: la sociedad lo corrompe. O sea que la corrupción humana es fruto, responsabilidad de la ley. O sea, no es que la ley viene a ordenar o viene a traer el bien, sino que ese bien en realidad se empieza a perder en la medida en que aparece lo social y sus normativas, con un fallido y hasta les diría hipócrita intento de tender hacia el bien que termina siendo adverso. Podemos decir que mucho marxismo está basado en grandes ideas de Rousseau. Rousseau es de muy bella lectura, sus textos. El discurso sobre el origen de las lenguas, otro gran texto
Sí, creo que se llama así. El discurso de las ciencias y las artes, son todos discursos, textos, cartas, donde aparece la literatura moderna en su máxima expresión, mostrando lo que es también el espíritu de la época. Otro autor, Rousseau, léanlo, lo leyeron, todos lo leen en el colegio, pero léanlo desde ese otro lugar, ¿no? Otro autor al que me quiero referir es Rosenzweig, Franz Rosenzweig, un autor de esos, vamos a ponerle el nombre, entre comillas, oscuros, negros, o sea, esos autores que no están en los manuales de filosofía oficial, que uno dice, bueno, hagamos el listado de filósofos famosos, y no está Rosenzweig. Y es increíble lo que Rosenzweig genera con su pensamiento, pero sobre todo porque es un tipo de... Dos cosas quiero decir. Es un alemán de principios del siglo XX que de alguna manera es un anticipador del heideggerianismo. O sea, es un Heidegger solapado. Me falta decir judío, que en realidad es lo que hace a la tensión más importante de la obra de Rosenzweig. Su obra maestra, La estrella de la redención, digamos, es un intento de recuperación del ser, un intento de recuperación, digamos, de cierta objetividad. Está mal usada la palabra, pero digamos, lo que quiero decir es, en un mundo moderno y en una filosofía cada vez más centrada en la subjetividad, Rosenzweig sale a defender el valor de lo real, ¿no? Y anteponer, ¿sí?, lo real a lo humano en algún punto. Obviamente en un cruce muy importante con la religión, y por eso decía lo de un Heidegger judío, porque en Rosenzweig aparece mucha influencia de la sabiduría judía, que es una sabiduría que en esa época influyen muchos pensadores de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, digo, Benjamin, Scholem, son todos autores en los que hay una importante presencia, Hermann Cohen, ¿no? Después Levinas, de lo que es la sabiduría judía tradicional. Rosenzweig es un autor fundamental, se los recomiendo, es complejo. Hay un librito de Adrián Hidalgo que se llama El Nuevo Pensamiento, que es como un manifiesto que hace Rosenzweig de su teoría, pero bueno, es un intento así por recuperar el pensamiento más originario en tiempos de subjetividad moderna. Y el último autor del que quiero hablar es Richard Rorty, un norteamericano fascinante. Yo me dediqué muchos años a leer su obra, después me fui. Pero Rorty me parece, digamos, de una simpleza y al mismo tiempo complejidad en el sentido de la vuelta que le da a ideas que tenemos de algún modo ya instaladas. Es un neopragmatista norteamericano, alguien que sale como a hacer reflotar el viejo pragmatismo yanqui de principios del siglo XX, pero le da toda una tonalidad posmoderna. Un libro de él, Contingencia, Ironía y Solidaridad, es uno de los libros para mí emblemáticos para entender algo del posmodernismo de fin de siglo pasado. Y vamos a escucharlo, ¿no? I think it was unfortunate that pragmatism became thought of as a theory or definition of truth. I think it would have been better if the pragmatists had bueno, said, ahí estaba Richard Rorty, no se entendió nada, ¿no? Digo, no salen subtítulos, salen, ¿no? Las nuevas tecnologías van a generar que uno esté escuchando ahí en la radio, en el auto, por ejemplo, o por internet con subtítulos. Bueno, Rorty, les decía, en Contingencia, Ironía y Solidaridad, digamos, postula lo que es, si quieren, su más importante teoría. Yo qué sé, digamos, hay de todo en Rorty, pero si lo enganchamos por algún lado, Rorty lo que plantea es la figura del ironista liberal, ¿no? Contingencia, ironía, solidaridad. Liberal, para Rorty, es aquel que entiende que la crueldad es el límite a todo relativismo. Y entonces, como buen, vamos a decir, liberal de izquierda, un término que en Estados Unidos se entiende muy diferente a como lo entendemos en las sociedades latinoamericanas, es Rorty un contingencialista, esto es, alguien que entiende que en el fondo no hay fondo,
y que todo puede ser de otra manera. Por eso la contingencia pasa a ser como la medida desmedida de todo lo que hay. El libro, de hecho, empieza hablando de la contingencia del yo, o sea que no hay un yo, sino que somos más bien, utiliza un concepto hermoso que es el de marcas ciegas que nos van constituyendo en esa pugna con nosotros mismos que hace a nuestra identidad. Pero la contingencia se pelea contra la esencia. Entonces, cuando buscamos entender quiénes somos, tenemos que entender que estamos todo el tiempo siendo otros. Esa contingencia, dice Rorty, es también contingencia del lenguaje y contingencia de la comunidad. Esos 3 capítulos forman la primera parte de este libro de 1989 o 90, digamos, que marca como el campo de lo que es una teoría contingencialista, antiesencialista, en el marco de la cual Rorty se pregunta cómo fundar un orden social. O sea, la típica pregunta, ¿no? Si todo es relativo, ¿cómo formamos un orden? Y entonces estamos buscando ahí un límite, con el problema de que siempre que postulemos un límite al relativismo, nos salimos del relativismo. Y él dice ahí, me parece también muy propio de su cultura, ¿no?, que el límite está puesto en la crueldad hacia el otro. El concepto de crueldad es de un concepto ético ambiguo, digamos. De nuevo, decidir cuándo algo es cruel y cuándo no es cruel. También me está sonando el celular, ¿no? Un desastre lo mío, pero también supone, digamos, una toma de partida objetiva que no se puede de algún modo terminar de definir, ¿no? Porque cuando uno decide, cuando uno tiene que definir lo que es la crueldad, toma partido y entonces el relativismo en algún sentido se disuelve. Igual no deja de ser interesante y jugado su apuesta a cierta hermenéutica. Él utiliza en un libro que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza la idea de hermenéutica para hablar de la permanente interpretación que hacemos de nuestras ideas, y para lo que es el mundo, digamos, norteamericano, las ideas de Rorty nos introducen en todo, digamos, el diálogo que la filosofía norteamericana comienza a hacer con tradiciones postestructuralistas europeas, como la de Derrida, como la de Foucault, Bátimo, como la hermenéutica italiana. Rorty está de este lado, digamos, ¿no? Es como la expresión yanqui del postestructuralismo de izquierda. Acabo de inventar una categoría nueva, pero me parece que ese es el lugar en el que se coloca él. Viene de la filosofía analítica, esto también es importante, que él viene de ese palo. Entonces, a veces es ardua su lectura, hay textos más simples que otros. Me acuerdo siempre de un texto que yo di muchos años en el CBC de la UBA aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde él se llama Derechos Humanos, Racionalidad y Sentimentalismo, donde él hace un cuestionamiento a la idea de derechos humanos tradicional, ¿no? Donde él plantea que lo peor que se puede hacer para defender los derechos humanos es que hay derechos humanos por naturaleza, porque siempre que asentás los derechos humanos en cierta naturaleza, suponés que hay una verdad que define lo humano y que a veces puede esa verdad jugar de tu lado, pero a veces no. Entonces, que lo importante con los derechos humanos es postular que lo humano es algo que se reinventa todo el tiempo y que por eso no puede tener una naturaleza fija. Y es cierto, ¿no? A mí siempre ese texto me impactó fuerte, porque es cierto que muchas veces en la defensa que hacemos de los derechos humanos nos remitimos a cierta naturaleza esencial, diciendo, bueno, por naturaleza los hombres somos todos iguales. Pero cuando decís por naturaleza, para mí la cagás en un punto. La cagás es un concepto rortiano traducido al castellano. Pero ¿por qué? Porque habilitás una pelea sobre la naturaleza y a veces la ganás y a veces la perdés, entonces no tiene lógica. De hecho, en otro texto famoso, Rorty dice, el texto se llama La prioridad de la democracia por sobre la filosofía. Ahí Rorty dice, hay debates filosóficos, lo digo en castellano, que son al cohete, en la medida en que hace falta tomar decisiones políticas. Por ejemplo, un típico caso, y cerramos con esto porque se me está yendo el programa ya y no pasé de la primera sección, que es, supónganse, el debate sobre el aborto. El debate sobre el aborto, en general, suele ser un debate filosófico, metafísico.
che, ¿hay vida o no hay vida en el feto? Bueno, mientras las mujeres se mueren. Entonces, el debate filosófico, dalo en la televisión, en un programa de esos con panelistas fascinantes, pero primero política, después metafísica. Eso es Rorty, o sea, necesitamos pensar bien pragmático, bien yanqui en ese sentido, pero bien, digo, necesitamos definir, digamos, tomar decisiones para que la sociedad alcance una mejor calidad de vida. Después, tomate un whisky y debatí acerca del alma humana o no, que son debates fascinantes y a eso nos dedicamos los filósofos. Pero hay veces que hace falta tomar medidas políticas y no filosóficas. De algún modo, también pasa a la historia de la filosofía como uno de los promulgadores del fin de la filosofía, lo dice con todas las letras. Richard Rorty, fascinante autor. Con esto termina hoy la R y nos vamos a la pausa. Esto es Demasiado Humano. Un aula, un escenario, una materia que se bifurca. Demasiado humano. ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano. Bueno, acá estamos en la deconstrucción de hoy. La deconstrucción... ¿Vengo bien, Mariana? Estamos bien. Lourdes, ¿cómo te sentís? ¿Bien? ¿Nerviosa seguís? ¿Pasó? ¿Transpiraste? Un poco. Cuando llegamos y Lourdes no sabía que tenía que operar aquí en este programa, no sé, o sea, le agarró un ataque de pánico como si fuéramos, ¿viste? La nata, como si fuésemos Longobardi. O sea, esto es un programa de filosofía, no importa. No lo escucha nadie, quédate tranquila. Son solo todas las radios universitarias del país. Solamente. Que creo que son 56. Agradecemos una vez más a Radio Éter y a la Escuela Éter que nos da este espacio para grabar el programa a nombre de la Escuela Darío Shmulewicz. Ya aprendí a decirlo, ¿no? Que nos vino a ver a Desencajados y me dijo, me gustó. ¿A vos te escribió un poco más? Ah, bueno, pero dale, ponete las pilas, mucha radio, pero digamos, whatsappea un poco más, ¿viste? Me gustó. Bueno, vamos con la deconstrucción de hoy y una de las frases tremendas para mí por muchos motivos. La frase es: el hombre es malo por naturaleza. La idea, la frase que queremos deconstruir hoy. ¿Por qué tremenda? Porque a ninguno nos gusta y todos le vamos a buscar la vuelta para deconstruirla. Tratar de entender que nos podemos relacionar de una manera diferente. Socialmente hablando, vincularmente hablando, pero cuanto más rascás, digamos, y buscás, por decirlo así, a lo humano en su aspecto originario, más te ves seducido a afirmar que en última instancia el ser humano, cual animal, y vamos a hablar un poco del animal también acá, no tiene otro objetivo primigenio que salvarse a sí mismo, y con ese propósito de salvarse a sí mismo, hace, no sé si de la maldad en un sentido así directo, pero sí de cierto egoísmo ontológico, su forma de ser. O sea, al final de cuenta, como si hubiese un final de cuenta, como si hubiese un espacio de lo final, entre la espada y la pared, uno cuida su propio culo, para decirlo en términos kantianos. Y entonces, mucho orden social termina comprendiéndose a partir de una derivación de ese esquema. Porque en definitiva, muchos de los sistemas productivos, económicos, pero también políticos, que se sostienen en categorías como la del cierto individualismo, categorías como la propiedad privada, la misma idea de mercancía en la relación entre propiedades, están de algún modo sostenidas en una concepción de la naturaleza humana, de esa que Rorty decía que no existía, bueno, pero de esa naturaleza humana basada en un principio más bien egoísta o malo, digamos. ¿De dónde sale esta idea?
viene de la antigüedad, digamos, ha pasado como a la historia más que nada a través de la filosofía de Thomas Hobbes. Hobbes que en su obra, el Leviatán es la obra más conocida, pero en toda su obra se pregunta por la naturaleza de lo humano para entender por qué los seres humanos vamos hacia el ordenamiento social, y Hobbes postula que el orden social es algo que surge naturalmente, dado que el ser humano es malo por naturaleza, y entonces necesita aferrarse a una ley que lo normativice. O sea, a la ley se llega, a la norma se llega a partir de la conciencia que tomamos de que en el fondo el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Homo homini lupus. Que sonó a enfermedad, ¿no? O Homo homini lupus. Sonó a tipo abracadabra. Voy a transformar a alguien. El hombre es el lobo del hombre, que es una frase que no es de Hobbes, pero que Hobbes la toma. Creo que es de Plauto, un literato romano. Digamos, lo que hace Hobbes es justamente clasificar a la sociedad como en este dualismo, como que hay, por un lado, un estado natural previo, ¿sí? Que es la pregunta de, en el fondo, ¿qué somos? O si quieren algo peor, cuando el bebito nace en ese estado de indefensión, bueno, no sé si existe, pero se entiende, de indefensión, de desnudez natural, digamos, ese bebé, ¿qué hace? Digamos, piensa solo en sí mismo, actúa solo en función de su supervivencia, o está pensando en el otro, en un acto de entrega. Digo, tiene hambre, pero dice, no, que el bebé de al lado tome la teta porque yo nací con la caritas y la gratia divina y quiero compartir el pan. El pan es la leche de la pobre madre que se ve succionada durante meses por el niño. Bueno, entonces es como muy rápido que uno dice, bueno, el hombre es malo por naturaleza. Si quieren, ni siquiera malo en el sentido moral, ¿no? Porque uno diría, maldad, ¿qué es? Joder al otro. Es cierto, ahí me gusta más lo que decíamos antes de Rousseau, que esa intención de hacer el mal por ahí necesita ya de la constitución de una ley o de una sociedad. 3 minutos me quedan, me fui la... Bueno, ni empecé. ¿Qué hago, Mariana? ¿Qué pasa? Necesitamos que el programa dure 2 horas. A ver si hay alguien que escucha. No hay nadie, ¿no? En el éter, y bueno, ya me perdí con esto, pero vuelvo, gracias. Digamos, me parece que entonces una cosa es el mal moral y otra cosa, claramente, es más entender el mal como egoísmo. Hay una diferencia entre el egoísmo también y la ambición, ¿no? Ayer que les contaba que estuve en el Liceo 9 y que me regalaron este libro de Juarros, cuando terminé mi exposición, la gente me preguntaba, ¿sí? La gente, parezco Mirta, ¿no? Y Mirto. Y una de las chicas ahí del colegio, ¿no? Me preguntó por el tema de la ambición, ¿no? Pero es cierto que somos ambiciosos por naturaleza, ¿no? Y entonces es importante, para mí es importante sobre todo pelearse no contra la palabra ambición, sino contra la palabra por naturaleza. O sea, a la ambición es fácil pegarle. Lo difícil es entender que por naturaleza no somos nada, en realidad que nos vamos constituyendo todo el tiempo, que somos más bien recreaciones. Rorty decía redescripciones de uno mismo. Cuando piensa la identidad, Rorty dice, ¿qué es la identidad? Postula una identidad narrativa, nos estamos redescribiendo todo el tiempo a nosotros. Bueno, con la maldad puede ser un poco así. Yo, digamos, concluiría con esto. Me niego a pensar que en el fondo, digamos, estamos ensimismados sobre nosotros mismos. Creo que hay un aspecto nuestro de fuerte supervivencia, pero que tiene que ver fundamentalmente también con un corte cultural y no con algo natural, ¿no? Digamos, hay un corte cultural, digamos, que nos constituye, ¿no? La ambición no deja de ser un valor contingente, que podríamos pensarlo de otro modo si la sociedad fuera para otro lado. Bueno, hay muchos ejemplos de malos
en la historia del ser humano, reales o ficcionales. Los dejo a ustedes que elijan quién es quién. A ver a quién colocan del lado de la ficción y del lado de la realidad. Escuchamos, Lourdes, la historia de los malos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Der Völkerstreit oder Hass untereinander von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose internationale Clique an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Dígame, senadora, ¿crió usted misma a su hija Catherine? ¿Cómo? ¿Le dio usted el pecho? Le di el pecho. Se le resecaron los pezones, ¿no? Cuando a uno le cortan una pierna, sigue notando que le pica. Dígame, mamaíta, ¿qué le picará cuando su hija yazca muerta en la camilla? Esta nueva raza de multimillonarios joviales es un cambio favorable al clásico y aburrido taciturno millonario encerrado en su tenebrosa mansión. El hombre no tiene idea de cómo debe comportarse un multimillonario. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el desprecio por el hombre común? Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Yo, sin que se enoje el amigo Goicoechea, del cual le he hablado siempre bien, tengo que decirle que para estar concentrado no hay que estar en una concentración, sino hay que estar concentrado en el partido. Ellos siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos, pibe, en este partido. Bilardo, por favor. ¿Qué le tiene que dar consejo a Goicoechea? ¿Quién es? ¿Quién es para dar consejo a Goicoechea? Y yo fui un goleador, que vos no fuiste. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Sí, mi viejo amigo y peor enemigo. Dime, Siegfried, ¿por qué siendo de caos lo mataste? Simple, quise salvar tu vida. Pero si no me puedes ver ni en televisión, ¿por qué ibas a querer salvarme? Porque acabo de abandonar a Caos. 20 años trabajando para ellos. Escándalos, robos, líos, toda clase de homicidios. ¿Y qué gané con todo eso? Nada. Solo diversión. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo será el único exponente de la voluntad popular. Lord Vader. ¿Dónde está Padme? Al parecer en tu ira la asesinaste. ¿Yo? ¡No puede ser! ¡Estaba viva! ¡La sentí! Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. Y ahora vamos en vivo a las oficinas del alcalde Patiño para oír su discurso de victoria. Y miren nada más lo feliz que está. Tremendo el audio, la verdad. Fuimos pasando y escuchando personajes de todo tipo: Hitler, Videla, Franco y Pinochet. 4 líderes. Increíble hablar de liderazgo del mal, ¿no? Y después la caricaturización en los personajes como Darth Vader, el Padrino, el Guasón, incluso Aníbal Lecter, ¿no? Que está como en un lugar ahí medio extraño porque genera algún tipo de... Pero bueno, claramente cerramos este bloque con el peor de los males, que fue lo que San Filipo le dijo a Goicoechea. Por favor, ahí hay deseo de gastarlo, de hacer el mal, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro. Si somos buenos o malos por naturaleza, no sé si está claro, pero que atravesamos y circulamos un poco por el mal, me parece que sí. Vamos a la pausa y ya estamos con titanes en el ring. Demasiado humano. El umbral de la filosofía.
Bien, el Titanes en el Ring de hoy es entre libertad e igualdad, ¿no? Dos conceptos que en la filosofía política, digamos, suponen en principio dos cuestiones. Por un lado, un enfrentamiento, y por otro lado, la necesidad de una redefinición permanente, semántica, les diría, de a qué apuntan ambos conceptos. Empecemos por el principio. ¿Por qué un enfrentamiento? Hay un famoso libro de Norberto Bobbio, donde Bobbio hace un planteo, a mi entender, muy interesante para entender ciertas problemáticas de las democracias modernas, que es la siguiente pregunta: ¿es posible pensar una sociedad donde la libertad y la igualdad convivan? O sea, una sociedad que pueda ser al mismo tiempo libre e igual. La respuesta de Bobbio es temeraria, dice no. O sea, Bobbio plantea una, no sé si una asimetría, así como una descompensación, digamos. O sea, cuanto más se profundice en los aspectos liberales, o sea, cuanto más se proponga una defensa de la libertad, más vamos a ir generando desigualdad social. O sea, la defensa de las libertades individuales necesariamente genera la imposibilidad de una igualación, porque la libertad individual, digamos, no está, digamos, cercenada, o no está, no hay un marco legal que propenda la igualdad, ¿sí? Porque si así fuera, esas libertades individuales se verían cohibidas o coaccionadas. Cuanto menos resguardo, cuanta menos restricción se genere frente a las libertades individuales, más estas van a poder desplegarse. Pero al mismo tiempo, cuanto más se despleguen las libertades individuales, digamos, esas libertades van a hacer que nadie esté pendiente de lo que le pasa a la libertad del otro, porque la libertad individual básicamente se encierra sobre sí misma y sobre su propio desarrollo. Entonces la igualdad es imposible. Si todos tenemos, ¿no?, la misma, acá se viene a complejizar un poco, pero si todos tenemos la misma posibilidad de salir a desplegar nuestras libertades individuales, bueno, la igualdad se vuelve un fenómeno imposible, porque para que haya igualdad, las libertades individuales tienen que tener un límite. El límite, ¿cuál es? Justamente el techo que le coloca la necesidad de una igualación. Claro, ustedes me dirán, pero ¿igualdad en qué sentido? Si llevamos los conceptos al extremo, claramente son de imposible convivencia, pero al mismo tiempo estoy exagerando ambos polos, porque la libertad individual ilimitada es imposible, ya que lo que genera en su radicalidad es que si yo ejerzo mi libertad individual en términos ilimitados, vos no puedas ejercer la tuya, porque mi libertad individual ilimitada, si quiere, avanza sobre el otro. O sea, necesariamente una sociedad que sostenga libertades individuales ilimitadas es una sociedad que se suicida a sí misma, se autodestruye, porque o bien esa libertad individual ilimitada solo vale para uno, porque ¿por qué ese uno se va a cohibir de avanzar sobre la libertad individual ilimitada de los otros? No hay ninguna restricción. Si no hay ninguna restricción, llegaríamos a una conclusión solipsista, les diría solipsista y onanista, ¿no? Que es que para que exista una sociedad así, tiene que ser una sociedad de uno solo, que va a ser el único que puede ejercer esa libertad individual ilimitada. Entonces ya es un polo exagerado. Y el otro polo exagerado es el de la igualdad, digamos, completa. ¿Qué sería una igualdad completa? Donde acá se juegan, ¿no?, las típicas discusiones de filosofía política entre igualdad, diversidad, diferencia, ¿no? En realidad, una postura no tan radical lo que diría es
O sea, que la igualdad tiene que ser una igualdad más bien social o socioeconómica, o un principio de igualación socioeconómica para que después cada uno despliegue su singularidad, su diferencia. O sea, no es una igualdad que viene como una especie de rastrillo a rastrillar las diferencias para que todos pensemos lo mismo. Digo, esa fue la gran tragedia de muchos proyectos políticos igualitarios, que en nombre de la igualdad lo que se disolvió fue la diferencia. Y en realidad lo que me parece a mí, a lo que debe tender una sociedad igualitaria, es a que haya una igualdad de base para que cada uno pueda desarrollar su diferencia, que es otra cosa. Pero para que haya una igualdad de base hay que sostener esa base de qué se trata. Y en los proyectos así más, digamos, marxistas o neomarxistas, la igualdad social es una igualdad evidentemente económica que implica la desaparición de la propiedad privada. De nuevo un extremo, ¿no? O sea, es evidente que si entendemos a la igualdad social en términos marxistas y a la libertad individual en términos liberales, tiene razón Bobbio, que es imposible que converjan ambos modelos. Es como pensar una sociedad capitacomunista, ¿no? O comucapitalista, o sea, una mezcla imposible. Entonces, ¿qué genera esto? Una redefinición de los polos. O sea, entender por un lado que cuando hablamos de libertad hablamos no necesariamente de libertad individual, y cuando hablamos de igualdad no necesariamente hablamos de igualdad, de igualación absoluta. Creo que nadie hoy en su sano juicio postula estas dos posiciones en su polaridad. Entendemos, a mí me gusta mucho, miren, no voy a traer frases ni peronistas, ni marxistas, ni nietzscheanas. Mira la mezcla que hice, Mariana. Nietzsche, Marx y Perón. Es para una nueva temporada de los Twist, ¿no? Hacer como pero voy a traer una frase de Franklin Roosevelt. Me fui a la mierda, ¿no? Pero bueno, Franklin Roosevelt. Roosevelt decía que entender la libertad es entenderla no en tanto no en términos afirmativos, sino en términos no negativos, pero sí de liberación. ¿De qué nos liberamos? O sea, ¿qué significa ser libre? Ser libre es estar liberado, decía Roosevelt. ¿De qué? Del hambre, de la miseria, de las necesidades. O sea, es interesante el tema de lo que significa ser libres en relación a estar liberado de. Y la pregunta de si uno puede ser libre de manera absoluta, evidentemente no, siempre hay una vinculación, siempre. Pero hay vinculaciones, digamos, que son, no sé si decir necesarias, pero que nos constituyen en nuestra subjetividad, y hay otras, hay otras vinculaciones que nos reprimen en la constitución de la identidad y de la que está bueno desujetarse, ¿no? Y para terminar, con la igualdad pasa algo parecido, ¿no? Digo, la igualación muchas veces termina representando lo contrario de lo que uno supone, que es la hegemonía de un patrón. No de un patrón burgués, de un patrón, de un criterio que termina siendo único, el famoso monstruo cuco del pensamiento único, que muchas veces se reviste o se maquilla con el rostro de la igualdad, ¿no? Es evidente que la única igualdad que nos puede hacer libres es aquella condición de igualdad en nuestras necesidades básicas que nos posibilite el desarrollo libre e igual de nuestras diferencias. Transgéneros.